Hola, espero que estén muy bien. En el video de hoy veremos la resolución de los ejercicios de química común del ensayo 3. La pregunta 1 dice, ¿cuál de las siguientes no es una propiedad física? Recordando que las propiedades físicas son características observables y medibles sin cambiar la identidad química de la sustancia. La alternativa A nos dice el oro se funde a cierta temperatura y en este caso es un cambio de estado, por lo tanto sería una propiedad física. En la B nos dice la plata es buena conductora del calor y la electricidad. Esta cualidad es una característica intrínseca de los metales, por lo tanto no implica un cambio de la materia para poder ser medida. En la C nos dice el alcohol se evapora con facilidad, al igual que en la alternativa A es simplemente un cambio de estado. Y en la D nos dice el aluminio metálico reacciona con el cloro para formar cloruro de aluminio. En este caso la palabra clave es reacciona, que implica un cambio químico, además de que indica que hay dos sustancias iniciales que es distinta a la sustancia final. Por lo tanto, esa sería la que no es una propiedad física, siendo la alternativa D. Y luego en la E nos decía la densidad del agua líquida es aproximadamente 1 gramo por milímetro a 4 grados Celsius. La densidad es la relación entre la masa y el volumen, las cuales se pueden medir sin cambiar la identidad de la materia. En el ejercicio 2 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones tienen relación con el modelo atómico de Thomson? Recordando que fue quien descubrió el electrón y propuso el modelo pudín de pasa, en donde hablaba de una esfera o nube con carga positiva, en la cual se encontraban incrustados los electrones con la carga negativa, además de indicar que estas cargas se compensaban siendo el átomo eléctricamente neutro. La primera aseveración nos dice que fue el segundo modelo atómico nuclear propuesto. Si bien fue el segundo modelo atómico después de Dalton, no es un modelo atómico nuclear porque dentro de su definición de estructura del átomo no define un núcleo. En la 2 y en la 3 ya es lo que había mencionado anteriormente, y en este caso sería la alternativa correcta siendo la D. En el ejercicio 3 nos habla de un estudiante que investiga acerca de la estructura del átomo encontrando la siguiente información. Primero nos dice que Thomson, a través del experimento del tubo de rayos catódicos, logra determinar la relación existente entre la carga eléctrica y la masa de un electrón. Luego nos habla de un segundo investigador, Millikan, que a través del experimento de gota de aceite logra determinar la carga de los electrones, que tiene un valor igual a menos 0,16022 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Y nos preguntan cuál de las siguientes opciones muestra el impacto de este conocimiento en la ciencia, y el conocimiento se refiere tanto a lo de Thomson y Millikan. La alternativa A nos dice el desarrollo de experimentos para determinar valores de constantes físicas de los componentes del átomo. Esta sería la alternativa correcta, debido a que si hago un resumen de la información del párrafo, nos hablan de dos investigadores que tienen distintos experimentos y ambos llegan a valores numéricos, en este caso constantes físicas, que es la relación de carga y masa del electrón, y por otro lado la carga del electrón. Como engloba toda la información del párrafo, de manera correcta sería esa la alternativa. Luego en la B nos dice el desarrollo de instrumentos para realizar mediciones experimentales en materiales como el aceite. Entonces, si bien se toman mediciones experimentales, no se está hablando de los materiales. En la C nos dice el desarrollo de experimentos con el instrumento denominado tubos de rayos catódicos, y si bien se ocupa este instrumento para los experimentos, no es el único utilizado, recordando que también se realiza el gota de aceite. Y en la D nos dice el desarrollo de experimentos que permitieron construir el instrumento denominado tubo de rayos catódicos. Entonces el enunciado menciona que ocupa este instrumento, pero no nos habla de la construcción de él, así que también sería incorrecta.
En el ejercicio 4 nos hablan de un estudio de los metales y compuestos derivados del mismo grupo del sistema periódicos sobre el punto de fusión de cada uno de ellos. Y nos preguntan en cuál de las siguientes alternativas corresponde al objetivo de esta investigación, y el objetivo es lo que se espera lograr, por lo tanto tiene que estar relacionado con todos los datos que hemos obtenido. Por los primeros 3 son los metales y luego los últimos 6 serían los derivados tanto con cloro como con oxígeno. En la alternativa A me dice calcular el punto de fusión del oxígeno y el cloro a partir de las diferencias en los puntos de fusión de los metales puros y sus compuestos derivados. Si intentáramos calcular estas diferencias, por ejemplo, si tomamos el berilio y el cloruro de berilio, obtendríamos que la diferencia es 872, y si luego tomamos el magnesio y el cloruro de magnesio, tendríamos que la diferencia es 377. En este caso, no lograríamos tener la diferencia a través de la diferencia los puntos de fusión de oxígeno y cloro, porque si en este caso que hicimos la diferencia entre los metales y sus derivados con cloro, llegamos a valores distintos y por lo tanto no es posible. En la B nos dice analizar de manera ordenada el comportamiento del punto de fusión de los metales alcalino-tierros a medida que aumenta su masa atómica. Entonces, en este caso no ha sido mencionada la masa atómica, no es parte de los datos, y además no está considerando los derivados, sino que tan solo los metales. Y tiene que considerar todos los datos que nos han entregado. En la C nos dice determinar la relación que existe entre el punto de fusión de los metales puros y el punto de fusión de los compuestos que forma. En este caso sería la alternativa correcta porque nos está hablando tanto de los puntos de fusión de los metales como de los derivados, que son los datos que nos entrega la tabla. Y en la D dice evaluar la pertinencia de emplear 2 métodos diferentes para la medición del punto de fusión de óxidos, sales y metales puros. En este caso sería incorrecto debido a que no nos está hablando de la metodología con la cual se pudo medir los puntos de fusión. En el ejercicio 5 nos habla de 2 sustancias, el diclorometano y el agua, que son líquidos a temperatura ambiente y poseen las siguientes propiedades físicas. Nos entrega los puntos de ebullición donde el agua es más alto que el diclorometano y la densidad donde el diclorometano tiene mayor que el agua. Luego nos indica que tienen la misma cantidad de volumen y nos muestran el siguiente esquema. Nos preguntan cuál de las siguientes afirmaciones es o son correctas. En la 1 nos dice el equipo de la figura es un embudo de decantación, y en este caso sería correcta debido a que es un recipiente con forma de pera tal cual como se muestra en el esquema. En la 2 nos dice el agua y el diclorometano son líquidos inmiscibles. Inmiscibles significa que no se mezclan, y como podemos observar en el esquema hay 2 fases, por lo tanto no se están mezclando estos líquidos, que también sería una aseveración correcta. En la 3 nos dice X corresponde al agua, y en este caso podemos decir que es verdadera debido a que tiene una menor densidad que el diclorometano, como nos indican en la tabla. El diclorometano es 1,33 y el agua el 1, es decir que tiene una mayor masa en un mismo volumen y por lo tanto sería el que está más abajo. Siendo así, el X, que es el que está sobre el Y, el agua. En este caso, las 3 afirmaciones eran correctas y por lo tanto es la alternativa E. En las 6 nos habla de una estructura química y nos dice que la flecha indica un átomo de carbono, en particular de la molécula. Y nos preguntan cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. En la 1 nos dice que esta estructura posee algún carbono asimétrico, los cuales son los que están unidos a 4 sustituyentes diferentes. Por lo tanto, tienen que ser solo enlaces simples y todos los que están enlazados tienen que ser distintos. Entonces, por ejemplo, si vamos al carbono que está, el que acabo de marcar con azul, podemos ver que hacia abajo está enlazado con un oxígeno, hacia la derecha con un carbono y hacia la izquierda también. Y estos
sustituyentes son idénticos y para completar su tetravalencia, por lo tanto, tiene que estar también enlazado a un hidrógeno que se omite dentro de esta estructura. Ahí podemos observar que tiene solo enlace simple, 4 sustituyentes, sin embargo, no sería asimétrico porque el que está acá a la izquierda es igual al que está acá a la derecha. ¿Cuál podría ser, por lo tanto, un carbono asimétrico? Sería el que marqué con verde, que es el que está acá abajo. Tenemos por un lado que está enlazado a un nitrógeno, acá arriba a un carbono, pero ese carbono está enlazado a un oxígeno y por acá a otras sustancias. Y acá abajo tenemos otro carbono que está enlazado a un nitrógeno. Por lo tanto, si bien ambos son carbonos, como están enlazadas a distintas sustancias, acá un oxígeno y acá un nitrógeno, podemos decir que son sustituyentes distintos. Y nuevamente, para completar con su tetravalencia, tiene que tener también un enlace a un hidrógeno y en este caso los 4 sustituyentes son distintos, por lo tanto sí posee algún carbono asimétrico. El A2 nos dice, en la estructura está presente un grupo funcional éter y un grupo funcional cetona. En este caso ya los tenía marcados, tenemos por acá el éter, una amida, amina y el éster. Entonces, si bien está la presencia del éter, no tenemos la presencia de la cetona. Quizás nos podríamos haber confundido en esta zona donde vemos un carbono enlazado por doble enlace a un oxígeno. Sin embargo, como está también ese carbono unido a un nitrógeno, sería en este caso una amida y no así una cetona. Y en el 3 nos dice el carbono señalado en la estructura química posee hibridación sp2, que es el carbono que se encuentra acá. Entonces, si yo le dibujo acá abajo, tenemos el carbono que hacia arriba está enlazado a un carbono y hacia la izquierda también. Para completar con su tetravalencia, tiene que entonces completar los otros 2 enlaces con los hidrógenos. En este caso tiene solo enlaces simples y por lo tanto sería sp3. Para que un carbono tenga hibridación sp2 tiene que tener exactamente un enlace doble. Por lo tanto, esta aseveración sería incorrecta y la alternativa era la A. En el ejercicio 7 nos dice cuál es el nombre del siguiente compuesto químico. Entonces, para nombrar las sustancias químicas es importante primero reconocer los grupos funcionales. En este caso tenemos un nitrilo debido a que hay un carbono enlazado por triple enlace a un nitrógeno. Y no tendríamos presencia de ningún otro grupo funcional. Luego de identificarlo es importante identificar la cadena principal, que es la cadena de carbono más grande y que contempla este grupo funcional. Por lo tanto, tiene que partir del 1 porque hay que darle la menor prioridad. Es decir, parte el grupo funcional con el primer carbono. Continuaríamos en búsqueda de la cadena más larga. Aquí llegamos al 4 y se ramifica. Podríamos continuar hacia arriba o hacia acá a la izquierda porque en ambos obtendríamos la misma cantidad de carbono. Y ahí estaría identificada, por lo tanto, la cadena principal. Al identificar la cadena principal también nos permite identificar los sustituyentes, que en este caso sería el metil de acá porque tiene tan solo un carbono. Y para comenzar con la nomenclatura siempre se parte por los sustituyentes y su numeración. Estaría por lo tanto en el carbono 4, el metil. Luego vamos con la cadena principal, es pent, porque hay 5 carbonos. No, porque dentro de los carbonos de la cadena principal solo hay enlace simple. Y terminaría con el sufijo nitrilo para dar a entender de que este es el grupo funcional presente en la estructura. Siendo por lo tanto la alternativa C. En el ejercicio 8 nos habla de que el benceno es una molécula aromática cíclica con fórmula molecular C6H6. Según un investigador nos dice que el enlace en el benceno consistiría en 2 estructuras que se interconvierten en un equilibrio rápido, donde 3 enlaces dobles estarían alternados en cada uno, como se representa en la imagen. Tenemos 2 estructuras en donde están alternados los dobles enlaces. Luego nos dice que esta descripción, propuesta en el año 1865, fue ampliamente aceptada por la comunidad científica,
puesto que explicaba la existencia de isómero en compuestos disustituidos derivados del benceno. Y nos dice que en relación con lo leído anteriormente se puede aseverar lo siguiente. En la alternativa A nos dice el modelo de Kekulé es solo una representación gráfica sin comprobación experimental. Entonces, si bien en el enunciado no nos está indicando respecto a un experimento que haya comprobado esta descripción, podemos concluir de que sí lo hubo porque fue aceptada por la comunidad científica. Y para que sea aceptado por la comunidad científica tiene que cumplir con todos los pasos del método científico en los cuales se encuentra la experimentación antes de la conclusión. Por lo tanto, esta alternativa sería incorrecta. Luego en la B nos dice que este modelo está basado en una ley universal comprobada experimentalmente, de ahí el hecho de que tenga una buena capacidad predictiva y que pueda explicar ciertos fenómenos. Entonces, una ley, más que intentar explicar un fenómeno, intenta buscar una relación matemática entre dos variables o propiedades. Por lo tanto, en este caso, como no se encuentra esta relación, no sería una ley. En la C nos dice las estructuras de Kekulé para el benceno representa fielmente las moléculas de benceno. Entonces, en este caso se hace una descripción a través de modelos y los modelos intentan simplificar la realidad, por lo tanto nunca es fielmente ella. La alternativa D nos dice el hecho de que las estructuras de Kekulé expliquen fenómenos observados experimentalmente nos permite utilizarla como modelo teórico. Entonces anteriormente ya habíamos dicho que había sido a prueba experimentalmente debido a que fue aceptada por la comunidad científica y que además simplifica la realidad y por lo tanto sería un modelo. Luego nos dice hasta que nueva evidencia experimentalmente modifique la teoría. Y esto se refiere a la refutabilidad de la ciencia, que nos dice que siempre se puede poner a prueba en búsqueda de algo que nos permita contradecir la teoría, o en este caso el modelo. Por lo tanto, esto va a ser siempre válido mientras no se encuentre algo que diga lo contrario, siendo la alternativa correcta. En la alternativa E nos dice que este investigador fue el primero en usar la teoría de resonancia para explicar la estructura del benceno. En este caso sería falso debido a que no sabemos si fue el primero, el segundo, el último, porque no es mencionado dentro de la información entregada. En el ejercicio 9 nos habla de dos investigadores que ganaron el Premio Nobel de Química por demostrar cómo los radicales de cloro degradan el ozono causando daño severo a la capa presente en la estratosfera que filtra los rayos solares y protege a los seres vivos de radiación perjudicial. Y estos radicales de cloro se producen al exponer a la luz ultravioleta los compuestos hidrofluorocarbono, también mencionados como HFC, como se indica en el enunciado. Luego nos dice, con base en lo anterior, cuál fue el impacto positivo que tuvieron los resultados del trabajo de Molina y Sherwood. En la A nos dice el reconocimiento de la importancia de proteger la capa de ozono como reguladora de la radiación. Entonces, en este caso sería la alternativa correcta debido a que encuentran de dónde nacen estos radicales cloros que destruyen la capa que es necesaria para protegernos de la radiación. En la B nos dice el descubrimiento de los usos del ozono para la desinfección, como la potabilización del agua. Entonces aquí nos habla de un uso del ozono que no ha sido mencionado anteriormente y por lo tanto sería incorrecta. En la C nos dice la comprensión sobre la formación de compuestos clorados altamente reactivos como los óxidos de cloro. Si bien nos indica la formación de radicales cloros, que son los que destruyen la capa de ozono, no nos habla sobre la formación de estos, sino simplemente de dónde provienen estos radicales cloros. Y en la D, el entendimiento sobre la fabricación de los hidrofluorocarbonos como propelentes en productos como aerosoles. Y nuevamente se mencionan los hidrofluorocarbonos solo para decir que se descomponen y forman estos radicales cloro, pero no nos hablan sobre su fabricación.
Ejercicio 10. Nos habla sobre el petróleo y sus distintos subproductos que son ampliamente utilizados en la industria y que sigue siendo una de las principales fuentes de obtención de combustible. Lamentablemente, al ser utilizado como combustible, se libera gran cantidad de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases en provocar el conocido efecto invernadero, que si bien es necesario para la vida en la Tierra, en exceso provoca el cambio climático. Desde esa base nace la necesidad de comenzar a buscar otras formas de energías como las denominadas energías renovables no convencionales, las cuales no generan un agotamiento del recurso de su fuente generadora y suele además ser denominada energía limpia, la que ayuda a disminuir la contaminación ambiental, permitiendo descongestionar un poco la atmósfera mediante la utilización de recursos naturales como el sol, aire y o la marea. Luego nos preguntan cuál de las siguientes afirmaciones define mejor las características que involucran el texto ennegrecido. En la alternativa A nos indica que la ciencia de la química y sus procesos, tanto físicos como químicos, son dinámicos y variables, lo que permite la evolución del sistema, mejorando con el paso de los años, siempre en la búsqueda de nuevas tecnologías y avances siendo integrales con el medio ambiente. Entonces, si bien nos están preguntando por el texto ennegrecido, antes de ese texto nos indica la utilización del petróleo como combustible y cómo esto afecta en el medio ambiente. Luego en la parte ennegrecida nos da una alternativa al petróleo de manera que podamos vivir de manera más armoniosa con el medio ambiente, disminuyendo así la contaminación ambiental. Por lo tanto, esta sería la alternativa correcta, ya que debido a la ciencia y su evolución a través de nueva tecnología y avances, sigue siendo más integral con el medio ambiente. La alternativa 10 dice: la ciencia busca el desarrollo de nuevas tecnologías, sin embargo, la industria del petróleo siempre será la única fuente de suministro de combustible. Si bien la alternativa nos entrega más información, hasta este punto ya la podemos descartar debido a que la parte ennegrecida no nos habla del petróleo, sino más bien una alternativa para generar energía sin él. En la C nos dice: las energías renovables no convencionales suelen ser fuentes de baja producción. Hasta este punto también la podemos descartar debido a que, si bien nos habla de esta energía, no nos indica si su producción es baja o alta o entre otros. En la D nos dice: el dióxido de carbono es un producto de la combustión, por lo que mediante una modificación en la estructura de los combustibles se podría modificar en un 80% su emanación al momento de trabajar experimentalmente en la quema de las diversas fracciones. También ya lo podemos descartar debido a que se habla de una energía que no necesita el combustible que al ser quemado genera este dióxido de carbono. Y en la E nos dice: el proceso de obtención de los subproductos del petróleo permite una amplia gama de materia prima. Si bien los subproductos del petróleo son mencionados dentro del enunciado, no es mencionado en la parte ennegrecida, que es por lo cual nos están preguntando. Así que también la podemos descartar. En el ejercicio 11 nos dice: en un laboratorio se realizaron 2 experiencias para demostrar la ley de las proporciones definidas. La primera experiencia se hizo reaccionar 7,3 gramos de cloro con 3,68 gramos de sodio, resultando 9,35 gramos de cloruro de sodio, quedando un exceso de cloro. En la segunda experiencia se produjeron 1,8 gramos de cloro y 1,17 gramos de sodio a partir de 2,97 gramos de cloruro de sodio. Y luego nos entregan esta información resumida en la tabla. Además, en el enunciado nos indica que hay un exceso de cloro, por lo tanto, esa cantidad que nos indica la tabla no es la cantidad que reaccionó por completo. Así que tenemos que buscarla. Sabemos por la ley de la conservación de la masa que la cantidad de los reactantes tiene que ser igual a la de los productos. Por lo tanto, la masa del sodio más la masa del cloro tiene que ser igual a la masa del cloruro de sodio.
Tenemos la masa del cloruro de sodio, la del cloro es la que estamos buscando porque sabemos que esa cantidad no se ocupa por completo, y la masa de sodio que sí se ocupa por completo. Luego de realizar esta diferencia obtenemos finalmente la masa de cloro, que sería 5,67 gramos los que reaccionan para formar el compuesto. Luego en la experiencia 2 podemos verificar si esos son los datos que se ocupan por completo gracias a nuevamente la ley de la conservación de la masa. La suma del cloro más el sodio tiene que ser igual al cloruro de sodio, que en este caso sí calza. Por lo tanto se ocupa esta por completo. Y luego nos dice, al observar la tabla, cuál de las siguientes conclusiones es correcta. En la alternativa A me dice, en ambas experiencias la relación cloro-sodio es la misma, y esa relación se hace a través de una razón. Entonces, tenemos la masa de cloro sobre la masa de sodio, reemplazamos los datos y llegamos a este valor. Con la experiencia 2 hacemos exactamente lo mismo y llegamos al mismo valor. Por lo tanto, la alternativa A era la correcta. La B nos dice, en ambas experiencias no se cumple la ley de proporciones definidas. La ley de proporciones definidas nos dice que independiente de la metodología o la cantidad que ocupemos de los elementos para formar un compuesto, siempre tienen que estar en la misma proporción. Por lo tanto, acá, independiente de las cantidades que tengamos de los elementos, siempre tienen que estar en la misma razón, que sería 1,54. Como ambas son iguales, sí se cumple con la ley. En la C nos dice, en ambas experiencias hay un exceso de reaccionantes para formar productos. Verificamos que solo había en la primera experiencia, como nos indicaba el enunciado. En cambio, en la segunda no la había. En la D nos dice, en ambas experiencias no se cumple con la conservación de la masa, y la conservación de la masa siempre se va a cumplir a menos que la metodología no esté bien planteada o realizada. En la E nos dice, a partir de la información entregada, no es posible determinar si se cumple la ley de las proporciones definidas. Y esta la acabamos de calcular debido a que tan solo necesitamos las masas de los elementos que conforman el compuesto para poder verificar esta ley. El ejercicio 12 nos dice, una disolución de sal en agua, se le agrega gradualmente sal y luego agua. Gráfico que representa lo que ocurre durante el proceso es, y los distintos gráficos que nos entregan las alternativas, todos relacionan la concentración con el tiempo, y generalmente la concentración relaciona el soluto con la cantidad de disolución, recordando que disolución es la suma del soluto más el solvente. Por lo tanto, si al inicio le agregamos sal, que sería el soluto, va a aumentar nuestra concentración. Y luego si aumentamos el agua, que es el solvente, va a aumentar nuestra disolución y por lo tanto va a disminuir nuestra concentración. De manera que tenemos que buscar el gráfico que al inicio nos indique un aumento y luego una disminución, que era la alternativa C. La A no lo era porque nos dice que se mantiene constante, la B que solo aumenta, en la D está al revés, que primero disminuye y luego aumenta, y en la E que simplemente disminuye. El ejercicio 13 nos dice, un científico en su laboratorio dispone de hidróxido de sodio y ácido clorhídrico y propone realizar una reacción de neutralización como se describe a continuación. Entonces, luego nos va a pedir cálculos estequiométricos y es importante antes de estos cálculos siempre verificar si está balanceada la ecuación. ¿Cómo lo podemos verificar? Contando la cantidad de átomos de cada uno de los elementos que la conforman, y tiene que ser la misma cantidad en los reactantes como en los productos. Entonces tenemos un sodio y un sodio, están balanceados. Un oxígeno y un oxígeno también están balanceados. Tenemos un hidrógeno más otro, serían 2, y acá también tenemos 2, por lo tanto esta ecuación estaría balanceada. Luego nos dice, si junta 4 litros de una solución de hidróxido de sodio 1 molar con 2 litros de una solución de ácido clorhídrico 1,5 molar, ¿cuántos moles de cloruro de sodio se obtienen como producto asumiendo que el reactivo limitante reaccione completamente? Entonces, generalmente las reglas de 3 en estequiometría se hacen con los moles, sin embargo nos están entregando concentración y volumen, así que tenemos que encontrar la manera de obtener estos moles.
Recordamos la fórmula de la molaridad, que son los moles de soluto dividido en el volumen de disolución. Por lo tanto, para obtener los moles simplemente sería la multiplicación de la concentración con el volumen. Así obtenemos los moles del hidróxido de sodio, que serían los 4 litros por el 1 molar, llegamos a 4 mol, y la del ácido clorhídrico, que llegaríamos a 3 moles. Si nos están entregando los moles de ambos reactantes, para formar la regla de 3 necesitamos solo relacionar un reactante con el producto que nos están pidiendo, que es el cloruro de sodio. Por lo tanto, tenemos que escoger uno de ellos dos, que va a ser el reactivo limitante, es decir, el que se consume por completo. ¿Cómo lo vamos a obtener? A través de las relaciones que nos entrega esta ecuación. Nos está diciendo que por cada 1 mol del hidróxido de sodio se tiene que ocupar sí o sí 1 mol de ácido clorhídrico, es decir, están 1 es a 1. De manera que si ocupamos los 3 moles de hidróxido de sodio, vamos a necesitar 3 moles de ácido clorhídrico. Y si llegáramos a ocupar los 4 moles de hidróxido de sodio que nos están entregando, necesitaríamos 4 de ácido clorhídrico, pero tenemos solo 3. Por lo tanto, el que se va a consumir primero va a ser el ácido clorhídrico, que sería nuestro reactivo limitante. Ahora relacionamos este reactivo limitante con el producto que nos están pidiendo y también se encuentra 1 es a 1, es decir, por 1 mol de ácido clorhídrico se va a formar 1 de cloruro de sodio. Así, si tenemos 3 moles de este, nos va a formar finalmente 3 moles de cloruro de sodio, siendo la alternativa C. En el ejercicio 14 nos dice la tabla muestra la solubilidad de esa sal a diferentes temperaturas. Va del 0 al 80 grados Celsius y las distintas solubilidades. Esta nos indica la máxima cantidad de esta sal que se puede disolver en esta cantidad de agua. Por lo tanto, nos indica soluciones saturadas. Si es menor a esta cantidad, se va a poder seguir disolviendo más soluto y sería insaturada, y si es más de esta cantidad sería sobresaturada, porque más allá de este valor va a precipitar porque no se va a disolver. Y nos dice a partir de los datos qué se puede concluir. El A nos dice a 20 grados Celsius precipitan 5 gramos de la sal por 100 gramos de agua. Vamos a los 20 grados Celsius y nos dice que 31,6 gramos de sal se pueden disolver máximo en 100 gramos de agua. Por lo tanto, si agregamos 5 vamos a poder seguir disolviendo más y no precipitaría. El B nos dice a 0 grados Celsius la sal presenta mayor solubilidad que 10 grados Celsius. Vemos que la del 0 es más pequeña que la del 10, por lo tanto es incorrecta. Además de que si observamos los datos de la tabla, a medida que aumentamos la temperatura, también aumenta la solubilidad. En la C nos dice a 55 grados Celsius, la solubilidad exacta de la sal es de 110 gramos por 100 gramos de agua. Esa temperatura no se encuentra en la tabla, por lo tanto no podemos obtener su solubilidad. Además, si vamos a los 60 grados Celsius, es justo de los 110. Por lo tanto, una temperatura inferior tiene que ser una solubilidad inferior. En la D nos dice a 30 grados Celsius con 110 gramos de sal en 200 gramos de agua, el sistema se encuentra insaturado. Vamos entonces a los 30 grados Celsius. Los datos de la tabla me dice que podemos disolver 45,8 gramos de sal máximo en 100 gramos de agua. Sin embargo, a mí me están preguntando por 200. Por lo tanto, voy a amplificar por 2 ambos valores. Llegaría a 91,6 gramos de sal se pueden disolver máximo en 200 gramos de agua. Por lo tanto, si esta cantidad de sal es mayor, el sistema estaría sobresaturado y no insaturado, que es cuando es menor a lo que nos indica la solubilidad. Y finalmente la E nos dice si se disminuye la temperatura de 80 grados Celsius a 40 grados Celsius, cristalizan 104,1 gramos de la sal por 100 gramos de agua. Entonces vamos a la solubilidad de los 80 grados Celsius, es 168 de sal máximo en 100 gramos de agua. Y a los 40 grados Celsius sería 63,9 gramos de sal máximo en 100 gramos de agua.
Por lo tanto, si disminuimos la temperatura, inicialmente habrá disuelta esta cantidad de sal, pero después solo se va a poder disolver esta. Por lo tanto, la diferencia entre ellas va a ser la cantidad que va a precipitar porque se va a cristalizar, que nos da justo los 104,1 que nos indica la alternativa, siendo esta finalmente la verdadera. Ejercicio 15. Dice, bajo ciertas condiciones, el sodio reacciona con oxígeno para formar óxido de sodio de acuerdo con la reacción. ¿Qué se indica? Entonces, nuevamente, es importante revisar si está balanceada. Tenemos a la izquierda que hay 4 de sodio y acá 2 por 2 también serían 4 de sodio. Luego 2 de oxígeno y acá 2 por 1 serían 2 de oxígeno. Por lo tanto, si se encuentra balanceada. Luego nos indica un contenedor contiene la cantidad de oxígeno representado en el siguiente diagrama, que es el que está acá. Entonces tenemos 3 moléculas de oxígeno diatómico, porque cada una de estas moléculas está formada por 2 átomos de oxígeno. Y nos dice cuál imagen de las que se muestran a continuación representa la cantidad de sodio necesaria para reaccionar completamente con el oxígeno disponible. Entonces esto tenemos que verlo con la relación que nos indica la ecuación. Por cada 4 de sodio necesitamos una parte de oxígeno. Entonces 4 de sodio por 1 de oxígeno y nosotros tenemos 3 de oxígeno. Aplicaríamos regla de 3, 3 por 4 dividido en 1 y llegaríamos que necesitamos 12 de sodio para poder reaccionar con 3 de oxígeno diatómico, siendo por lo tanto la alternativa C. En el ejercicio 16 nos dice, un científico desea averiguar la cantidad exacta de una sustancia X en un extracto líquido de una fruta. Se sabe previamente que X tiene un punto de ebullición de 105 grados Celsius, por lo que se condujo una investigación donde se calentó 1 litro de extracto hasta esa temperatura, obteniendo exactamente 480 milímetros. La conclusión del estudio fue que el extracto de líquido de la fruta contiene un 48% de X en su composición. En base a la información planteada, ¿qué error se está cometiendo en el trabajo investigativo? Entonces, tenemos que quieren extraer una sustancia X de una fruta y nos dice que esta sustancia tiene un punto de ebullición de 105 grados Celsius y que se calienta 1 litro del extracto obteniendo esta cantidad de la sustancia X y por lo tanto realizan el porcentaje que es 48%. Sin embargo, esta estaría incorrecta porque no conocemos la composición completa de la fruta. Me refiero a que pueden haber otras sustancias con punto de ebullición más bajo que 105 grados Celsius y se habrán evaporados antes que esta sustancia. Por lo tanto, en estos 480 milímetros pueden haber otras sustancias además de la X. De manera que en la alternativa A nos dice un marco teórico incompleto. En este caso tenemos la información incompleta, pero independiente de eso la metodología es la que es la que está incorrecta. Por lo tanto, esta no es la alternativa, la mejor alternativa. En la B nos dice una hipótesis incomprobable, ya que es imposible determinar la presencia de un específico en una muestra vegetal. Y si es posible porque existen distintos métodos de separación. En este caso lo hacen con la destilación. Y también existe otro como cromatografía que nos permite separar distintas sustancias de una muestra. Por lo tanto, también sería incorrecta. En la C nos dice una metodología experimental mal planteada, ya que al destilar en un punto de ebullición no se obtiene necesariamente el compuesto deseado de forma exclusiva. Y eso es lo que me refería anteriormente. No conocemos la composición de la fruta, por lo tanto pueden haber sustancias con puntos de ebullición más bajos que también se encuentran dentro de esos 480 milímetros. Por lo tanto, la metodología es la que está mal planteada, siendo esa la alternativa correcta. Y en la D nos dice una observación inicial más planteada, ya que todas las frutas tienen una composición similar. Depende también del tipo de fruta y aunque fuera la misma, si bien pueden tener composiciones similares, todas van a ir variando. El ejercicio 17 nos dice un grupo de estudiantes lleva a cabo una reacción química controlada.
replicando el procedimiento en 3 ocasiones, midiendo las masas iniciales de reactante usadas en cada combinación. Al finalizar el trabajo, anotan en su informe de laboratorio: al repetir el experimento 3 veces, observamos que el reactante que se consume completamente siempre es el que está en menor cantidad en masa con respecto al otro. Con lo cual concluimos que, en toda reacción química, el reactivo limitante es el que pesa menos. Con respecto a la conclusión de los estudiantes, ¿se puede afirmar correctamente que es inválida? En este caso sabemos que es inválida porque el reactivo limitante es el primero que se consume, pero eso no significa que el que está en menor cantidad, porque no depende tanto de la cantidad, sino que más bien de la proporción en la cual se estén relacionando. Puede haber uno en menor cantidad y no consumirse por completo, y viceversa, puede haber uno en mayor cantidad y consumirse por completo. Por lo tanto, así podemos descartar la alternativa A, porque no depende tanto de la cantidad, sino que más bien de la relación entre los reactantes. Luego en la B nos dice: el montaje experimental no estuvo correctamente diseñado. No nos habla mucho del montaje experimental como para poder evaluar si estaba bien o mal, al igual que en la C, que nos habla de la determinación de las masas iniciales, y en la E, que nos habla del rendimiento, que tampoco es mencionado dentro del enunciado. Luego en la D nos dice: pues se basa solo en los resultados particulares de una reacción química determinada. Y en este caso sería la alternativa correcta, porque es solamente una reacción que se replica en 3 ocasiones. El ejercicio 18 dice: la presión y la temperatura son propiedades de la materia posibles de cuantificar de diversas maneras, según las mediciones representadas en el siguiente gráfico. Entonces en el gráfico vemos que relaciona la temperatura en Kelvin con la presión en atmósferas. Y nos dice: es correcto afirmar que no es posible aumentar la presión por sobre 2,8 atmósferas, que es justo hasta el máximo punto que nos indica este gráfico. Si bien esa es la información que nos indica el gráfico, eso no quiere decir que no se pueda aumentar, es simplemente la información entregada. En la B nos dice: un gas a una presión de 2 atmósferas presenta una mayor temperatura que si estuviese a 2,4 atmósferas. Podemos observar en el gráfico que es una recta con pendiente creciente, por lo tanto se aumenta una variable, la otra también. Así que a 2 atmósferas que tenemos esta temperatura es más baja que a 2,4 atmósferas, que la temperatura es mayor. Luego en la C me dice: la pendiente de la gráfica nos revela una variación de temperatura constante. Entonces vemos que varía tanto la temperatura como la presión, que se refiere constante en que cada intervalo va aumentando la misma cantidad. Entonces tenemos al inicio que hay 270, aumenta a 300, aumenta a 330, aumenta a 360 y finalmente a 390. Por lo tanto va aumentando de 30 en 30, así que esa sería la alternativa correcta, porque varía en la misma cantidad. En la D nos dice: es imposible tener temperaturas menores a 250 Kelvin, al igual que en la alternativa A. Se descarta porque si bien solo nos están entregando esa información, no significa que sea la menor temperatura posible, porque desconocemos los otros valores. Y en la E nos dice: la presión y la temperatura se relacionan de manera inversamente proporcional. Inversamente proporcional nos dice que si una aumenta, la otra tiene que disminuir, o viceversa. En este caso, si aumenta la presión, aumenta la temperatura, por lo tanto también está incorrecta. Y aquí damos por finalizado la resolución de Química Común. Espero haber resuelto su duda y que les vaya muy bien en su estudio.